Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es un gustazo tenerte aquí en Sin Límites. Ya habíamos platicado algunas veces. Y para iniciar, para todos aquellos que nos están viendo ahorita, este video se va a estar viendo en Facebook, se va a estar viendo en Spotify, en un podcast que se llama Código Familia, y el audio se va a estar distribuyendo en Sin Límites. Okay. Se va a escuchar en muchos lugares. Y para empezar, yo quiero iniciar con algo aquí muy interesante y ahorita te dejo el micrófono para que interactúes con la audiencia. Ayer yo andaba por el Facebook y me encontré con esto. Esto me encanta, me encanta encontrar estas cosas. Jesús llamó a 12 apóstoles, ninguno de ellos fue apóstola. El feminismo evangélico te dirige al libertinaje teológico. Esto estuvo muy fuerte. Saluda a la comunidad de Sin Límites. Mauricio, ¿cómo se dice tu apellido, Mauricio? Howie. Howie. Ajá. Ok. Saluda a la comunidad de Sin Límites, Mauricio. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Sergio. Gracias por invitarme. Un saludo a todos quienes nos ven, a la comunidad de Sin Límites. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Y esperamos que podamos exhortar, consolar y edificar con lo que vamos a Es tocar. La idea. Saludos a todos por allá. Vamos a estar atentos a la conversación que tenemos acá. Y bueno, es un gusto estar aquí compartiendo contigo. Me encuentro este escrito y ayer me llama la atención y dije, o sea, me gustaría trascender con la idea en el podcast. Okay. Porque muchas veces, y te conozco poco, no hemos convivido como para decir, yo conozco a Mauricio y sé esto y lo otro. No, te conozco poco, sé que eres un creyente, sé que amas a Jesucristo y, o sea, que has entregado tu vida a Cristo. Y en el poco que te conozco, digo, bueno, leo algo, me han hablado muy bien de ti, te edifican. Leo algo que se me hace disruptivo y yo entiendo a veces la tendencia con la que uno hace ese tipo de comentarios, pero quiero que, partiendo del post de ayer, ¿qué es lo que te mueve a escribir eso? Bueno, gracias otra vez por la oportunidad. Mira, básicamente hay algo, bueno, para ponerte en contexto, yo llegué a los pies del Señor hace más o menos 21 años. Yo soy originalmente de Honduras. Okay. Y a la iglesia donde yo nací de nuevo, vengo de los ministerios de Ebenezer, de Guatemala. Y sin embargo, crearon una congregación, una sucursal, llamémoslo así, en Honduras, bajo la sombra del púlpito de mi pastor Germán Ponce. Y bueno, recuerdo que él utilizaba mucho un eslogan en sus aportaciones, y él siempre decía: sembrando la verdad se marchita el error. Hoy en día vemos un montón de personas enseñando, predicando, pero más que todo influenciados por su propia opinión y no tal vez basado en el argumento teológico, que para eso es que somos llamados, ¿verdad? Para compartir y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ok, en cuanto al argumento teológico, tú sabes que las diferentes denominaciones, correcto, concilios, tenemos diferentes puntos de vista, tendencias, pero hay una convergencia en la teología sana, en la doctrina sana, y esa convergencia es el anclaje en la palabra de Dios. Así es. ¿Me entiendes? Todo lo que se desvía de lo que se encuentra en la palabra de Dios, ahí nos tenemos que detener y tenemos que analizar. De hecho, Pablo nos invita a hacerlo, Jesucristo en Mateo 5 nos invita a hacerlo, hablando de la fe, porque por lo que estás diciendo, percibes en el ecosistema religioso, vamos a decirlo de esa manera, que estamos viviendo tiempos en donde la sana doctrina se ha desviado. Es correcto. Entonces, por ejemplo, como vemos hoy en día, muchas iglesias de diferentes denominaciones han creado, bueno, desde hace tiempos, la figura de pastora. Ahora, quiero aclarar que esto no es nada
contra la capacidad de la mujer, con la inteligencia de la mujer, con la utilidad de la mujer y con esas habilidades especiales que Dios le dio a la mujer. Básicamente, obviamente le puse un poco de salsa a los tacos en el comentario. Mucha salsa. Ya me cayeron las primeras crema. Crema y todo, y tajín y todo. Sí, pero sí, bueno, sí. De eso se trata, para crear esa interacción. Decía que vemos que muchas personas hoy en día, especialmente en el tema de las pastoras, emiten mucho su propia opinión. Y en el tema de la escritura... Pero espérate, bro, estás generalizando, eso está complicado. Por eso dije muchas, no en todas. Pero muchas es muchas. Sí, bueno, bastantes. Yo, por ejemplo, vamos a detenernos un poquito aquí. Ok. Vamos a detenernos un poquito aquí. Yo, por ejemplo, y hoy platicaba con un amigo mío, platicaba de esta plática, porque yo sigo a varias personas, a varias mujeres. Una de ellas es Yesenia Ten. Yo admiro a Yesenia Ten. Y es una mujer carismática, muy bella y con un don de palabra muy tremendo. O sea, yo sigo lo que hace ella y yo creo, o sea, yo no sé cómo de hecho le preguntaba a un amigo ahora, oye, Yesenia, ¿cómo se autodenomina? Yo tengo entendido que es pastora. Yo también, eso es lo que tengo entendido. Yo lo que tengo entendido es que ella es pastora. Es más, en el adjetivo calificativo, yo creo que la A, como lo están haciendo ahorita en México con la señora Claudia Sheinbaum, que le dicen presidenta, eso es incorrecto. Eso es la presidente. Es la presidenta, sí. Ella es el presidente de México. Sí, es ella, pero es presidente, no presidenta. Es incorrecto el vocablo. Así es. Y lo mismo, o sea, en el contexto del pastorado, porque mi esposa y yo los dos estudiamos en el seminario bíblico, el pastor soy yo, ella es la esposa del pastor. Así es. Cuando yo estuve trabajando como ministro. Y la función de pastor en ocasiones la tienen mujeres, hay personas que yo conozco muy prominentes y sus esposos son esa ayuda idónea. ¿Por qué es así? No sé, pero funciona y hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Es correcto. Y en esa parte estoy de acuerdo contigo, porque, digamos, poniéndonos en contexto, y nos vamos a ir primero a el libro de Corintios. Primera Corintios 14:40, ¿verdad? Déjame irme para allá contigo también. Sigue hablando. Ok. En este texto, te voy a ir hablando en resumen, ¿verdad? Dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Vamos a hablar primero del orden. Vemos que el orden creado por Dios, lo vemos en la familia, lo vemos en la iglesia y lo vemos en el liderazgo. Uh-huh. Yo no tengo nada contra en sí la figura de la pastora. Lo que yo no estoy de acuerdo es que ellas ejerzan autoridad. Estoy completamente de acuerdo contigo que muchas veces, por simbolismo y por conocimiento también, se le denomina pastora a la esposa del pastor, pero básicamente ella se convierte en una ayuda idónea de su esposo. Completamente de acuerdo. Lo que yo no comparto es que sea una mujer la que ejerza autoridad en la iglesia. Yo sé que es un tema bien controversial, pero yo me baso en lo que dice la Escritura. Y Pablo se enfoca no desde el punto de vista cultural, porque muchas veces decimos, no, pero es que en aquellos tiempos, o no, pero es que en este caso, creo que en la primera carta de Timoteo, Pablo habla esa parte. El liderazgo y la influencia que tiene Timoteo es de mujeres. Es correcto, pero si nos vamos al contexto histórico, es importante ver el contexto histórico. En la ciudad de Éfeso, que es donde Timoteo ejercía su liderazgo, había mucha influencia pagana. ¿Por qué? Ahí estaba el templo de la diosa Artemisa, que también se le conoce, los romanos le llamaban la Diana, que es la diosa de la fertilidad. Sí, entonces, ¿qué pasa? Tienen mucha influencia pagana. Si lo traemos hoy en día... Mucha idolatría sexual y cosas exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo veía que las mujeres estaban trayendo esas creencias, esa influencia, ese paganismo a la congregación. Entonces, tú sabes que el púlpito es algo sagrado, es algo santo, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando traspasamos los límites? ¿Te acuerdas lo que pasó con los hijos de
de Aarón en el tabernáculo. Sí. Abinadab y Sí, se me sí, escapa el otro estaban nombre. tomados, sí. Estaban tomando dentro del tabernáculo. ¿Y qué pasó? Un fuego los consumió. Los consumió. Entonces trajeron fuego extraño. Entonces Pablo estaba viendo eso y estaba refiriéndose específicamente a eso. Porque hablando en términos naturales, la mujer tiende por naturaleza a ser fácilmente influida. Y lo vemos hoy en día en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, yo quiero traer, y esto es ya una opinión personal, si lo traigo a estos tiempos, esa influencia pagana, esa Artemisa o diosa Diana, como le llaman los romanos, Efesos, sí. yo la puedo traducir hoy en día como a la influencia de las redes sociales, los youtubers, los tiktokers y todo eso. Entonces, eso está entrando en las iglesias. Entonces, por alguna razón, ¿verdad? Pablo menciona que a la mujer no se le permite ejercer autoridad. Entonces, habían muchas interrupciones en la iglesia de Éfeso por parte de la mujer. Ya se estaba convirtiendo en un desorden. Más desorden había que en Éfeso era en Corinto. En Corinto había un desorden muy fuerte y muchas de estas palabras son dirigidas a esta iglesia. Pero desde el Antiguo Testamento y llegando al Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo un cambio en todo esto. Y tiene que ver con cultura, pero también tiene que ver con el establishment que tenemos desde de lo que traían del Antiguo Testamento, más el plus que habían agregado los religiosos como los religiosos de hoy en día. Cargas que la gente no podía llevar, eso de lavarse las manos y hacerles reverencia a ellos más de lo que debía de ser. Había muchas cosas en las tradiciones que no entraban en el propósito de lo que venía a hacer Cristo con nosotros. Lo encontramos con la samaritana. Okay. Disruptivo completamente, rompiendo los protocolos religiosos. Además, la primer persona evangelista del ministerio cristiano es la mujer samaritana. No es Pedro, no es Pablo, es la mujer samaritana. ¿Ok? El Señor se le revela a una mujer cuando resucita, que es a María Magdalena. Claro. Es la primera persona que lo ve y ella va y lo anuncia a los muchachos y les dice, díganle a Pedro y díganle a Pedro. Ella es la que da ese mensaje. Así es. Okay. Encontramos en el séquito cercano de Jesús a la mujer de Cusa, que era una mujer gentil, ni siquiera era judía. Encontramos a su mamá misma, que era de parte del séquito. Y encontramos a mujeres de una manera muy importante. Si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, encontramos cuando aparece Apolos en escena, la persona que se encarga de tratar con Apolos, y ellos están en Roma, es Priscila. Priscila y su esposo, pero Priscila era una evangelista en Roma. Ellos eran los que estaban sosteniendo la iglesia en Roma. Entonces, los hombres han estado ahí, hemos estado ahí, pero nunca hemos estado solos. Claro. Y siempre ha habido mujeres fuertes. Para que existan varones en liderazgo, debe de haber detrás de ellos mujeres fuertes. Estamos de acuerdo en esa parte. ¿Me entiendes? Yo pienso que la posición que tomas con el comentario que estás haciendo y a donde nos lleva esto ahorita no es tanto la tradición ni lo que esté establecido en lo que sí es o no es. Porque si te vas a Efesios 5:21, ahí encontramos que todos somos iguales. Lo que pasa es que son pasajes que no son interpretados y nos vamos más a los pasajes en donde la mujer que guarde silencio o la mujer que se está en los atrios. Pero eso ya no existe. Ok, ahí te voy a pedir la palabra. En esa parte también hay que entender el contexto en el que Pablo está hablando. Cuando él habla de guardar silencio, no se refiere exactamente o al 100% al que callen al 100%, sino que a que sea todo en orden y decentemente, porque tenemos un Dios en de orden. Sí. Y eso lo vemos hoy en día, por ejemplo, para una muestra, un botón. En las congregaciones donde yo he estado, en Honduras y antes de la congregación a la que iba anteriormente, me fijaba que por su naturaleza, y otra vez, no es nada en contra de las mujeres, pero es su naturaleza. En medio de la prédica platican, que sacan el teléfono, que graban. Entonces, hay cosas que cuando uno está frente a un púlpito,
se deben de guardar un orden. Entonces, Pablo, lo que él quiere decir es que se haga todo en orden, pero sin embargo deja bien claro que no debe ejercer autoridad. Yo estoy de acuerdo, los ejemplos que tú pones, las mujeres tienen roles dentro del... sí tienen roles, pero son delegados y están sujetas a una autoridad. Ahora, yo lo que no comparto es que sea la mujer la cabeza, porque si nos vamos al Génesis, que es el origen de todo, Dios deja claro, y lo deja claro también en la carta de Colosenses, donde dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, y es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer. Entonces, aquí el punto es que la mujer debe estar siempre sujeta a la autoridad del varón, y si nos vamos a la estructura organizacional de la iglesia, si se le llama pastora, debe estar sujeta a la autoridad, que es, en este caso, el esposo. Que es en este... Yo creo que eso sería en su casa. En algunos contextos. Pero no en todos. Te voy a poner un ejemplo. No en todos. Ya que trajiste eso. Podemos poner el ejemplo de la gobernabilidad en la casa. Sí, porque en ocasiones el liderazgo es de la mujer, bro, y es inequívoco y no se puede hacer nada ahí. Sí, entonces, pero a veces es difícil. Pero sin embargo, uno como hombre tiene que ser sabio y saber que la mujer tiene ciertos, ¿cómo te explico? Ciertas preferencias donde uno no va a entrar. Porque a veces, no sé si has escuchado ese famoso dicho ¿refrán? Urbano, o refrán, que dice happy wife, happy life. Yeah. Entonces a veces, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba soltero, antes de casarme con mi esposa, yo tenía un juego de muebles de cuero. Porque a mí me gustaba llegar a mi casa, ponerme cómodo, estirar los pies, tener mis vasitos ahí de agua, de refresco y estar viendo un partido. Me casé con ella, no le gustan esos muebles. Ella quiere otros así, de cojines anchos. Entonces, vemos que hay diferencias. Porque la mujer tiene una configuración diferente a la de nosotros. Sí, es correcto. ¿Verdad? Entonces te imaginas... Tienden a la locura naturalmente. A la emoción. Sí. Que mira aquí. Te imaginas en una congregación, y lo he visto, en una congregación donde la mujer, por esa naturaleza, quiera imponer, no, vamos a poner el púlpito mejor atrás, o no, mira aquí mejor unas flores, qué sé yo. Entonces, por algo Dios dejó ese orden. Y ahí es donde yo me gustaría enfocarme, ¿verdad? El varón y la mujer. Pero aquí no estamos hablando de desigualdad tampoco, ¿verdad? Yo no me refiero a eso, sino al orden que Dios dejó. Es como en las compañías. En las compañías está el CEO, si nos venimos acá, luego está el gerente de producción, el gerente de finanzas, el gerente de mercadeo, y es una línea vertical bien marcada. Entonces, Dios la dejó también en la iglesia. Entonces... volviendo al punto, aquí el tema es cuando la mujer toma y ejerce esa autoridad sobre el varón, porque hay congregaciones donde la mujer es la que decide detrás o bajo la sombra de un púlpito, y esa es la parte que debemos de tener cuidado. Pero esa parte, yo creo que esa parte está mal en todo lugar. Claro. Porque ahí es cuestión de orden. Exactamente. Ahí ya no viene siendo ningún orden jerárquico ni nada establecido. Es cuando la mujer detrás de bambalinas es la que mueve los hilos del pastor como un puppet, eso es un desorden. Así y es. Desde ahí eso es incorrecto. Así es. Ok. Pero no necesariamente en los roles es porque el hombre tiene que ser el líder y ella es sumisa. O sea, yo no creo en eso. Yo creo que la mujer tiene la capacidad, al igual que nosotros, de dirigir y de liderar la iglesia. Bueno, es que aquí no estamos hablando por lo menos yo no me estoy refiriendo a la capacidad. La capacidad la tienen. Sí, claro, y hasta más que uno, porque la mujer trabaja más que uno. Te voy a poner un ejemplo, en lo secular. Yo voy a mi trabajo, regreso, y llego a mi casa y voy a hotel y todo, pero la mujer no para. Trabaja afuera, viene a la casa, cuidar a los niños, a cocinar, a limpiar y trabaja hasta más que uno. Y atendiendo el teléfono. Atendiendo a la mamá, que la llamo la hermana o aquí, o haciendo varias cosas al mismo tiempo. Tú sabes que nosotros como hombres, el cerebro solo nos podemos enfocar en una sola cosa. Sí, para de contar. Y para de contar. Sí. Y ellas son multitask. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, es injusto, y lo voy a decir, que las quieras poner aquí. No, yo no las pongo. Tú las quieres, tú lo estás diciendo, hermano. No, eso está en la palabra.
No. Dice la Escritura en Efesios 5:21 que someteos los unos a los otros. Así dice. Y nos está hablando a nosotros y a la mujer. Bueno, tendría que... Así dice. O sea, pero nos gusta citar otras cosas. Sí. Ahora, ¿hay un desorden? Sí, pero también hay un desorden con los hombres. También. Hay un desorden en todos. Pero acuérdate, ¿quién dará cuentas? Todos. Cada quien por separado. Pero, digamos, aquí, por ejemplo, en un matrimonio. Todos. Somos una sola carne. Sí. Pero ¿de quién es responsabilidad en sí? Bueno, el matrimonio es una responsabilidad compartida. Pero vámonos al Génesis, por ejemplo. Ya eso ya está ya muy lejos. Sí, pero vamos, esa es una sombra y figura. Es una sombra y figura. Es cierto que fue en el Antiguo, pero una sombra y figura. Y esa un sombra y modelo. figura de Eva en el Génesis, en el Edén, es la misma de hoy. ¿Tú te has preguntado dónde estaba Adán cuando Eva fue seducida por la serpiente? Igual que David distraído. También. Bueno, la Biblia no menciona nada Igual de que eso de Adán. Pedro distraído y hablador diciendo que él iba a dar la vida cuando corrió. Ah, eso sí, estamos de acuerdo. O sea, cuando el hombre se desenfoca, se debilita y pierde su fortaleza. O sea, ¿qué pasa con nosotros cuando nos distraemos y perdemos la concentración? La regamos feo. Pero bueno, a lo mejor en este punto... Ahora, y la mujer, por ejemplo, la ayuda idónea, en este caso tu esposa, o sea, ella no va a procurar el mal tuyo. Claro. Como ahorita me dijiste, ella procura que te veas bien, que estés bien, que vengas bien, porque es esa ayuda que Dios ha puesto a tu lado. Claro. Yo no veo una relación, y sí las hay, pero yo me resisto a imaginar en una relación que estemos con alguien que nos desee el mal. Claro. Estamos de acuerdo en esa parte. Estamos de acuerdo en esa parte. Sí. Entonces, para mí, y por favor la audiencia, los que nos están viendo, comenten, y no digo de qué lado están, pero comenten cómo se sienten al escuchar lo que mi hermano dice, de que yo creo que es así, con roles. Con roles. Sí. Porque hace unos días, en estos días, mi esposa no estuvo bien de salud y yo no tengo problema con limpiar la cocina. Yo tampoco. En mi Yo casa, no tengo problema con lavar el baño, o sea, en mi casa usualmente no lavo es los mi platos. rol hacer esas cosas, pero las hago con gusto. Que eso ya es un tema, en mi opinión, ya es un tema ya secular, fuera de lo que No, es... nada es secular. Mi buena amiga Diana Corín, que es amiga de nuestra en común, para nosotros los hijos de Dios nada es secular, todo lo hacemos como para el Señor, bro. No, sí, claro. Pero a lo que voy es que... Debiste de haber venido, Diana, pero te freseas. No, con Diana no vamos a coincidir. Pero bueno, aquí... Bueno, yo sí. Sí, bueno. No, en esa parte, a lo que voy otra vez, y quiero hacer claro en el hincapié, aquí no estamos hablando de capacidad, de falta de capacidad. Ajá. La mujer es muy capaz, y a veces mucho más que el varón. Y hoy en día vemos mujeres muy... No quiero decir la palabra que usan los mexicanos. Sí, muy tremendas. ¿Verdad? Pero sí, tremendas, fuertes y todo. Pero Dios ya dejó un modelo. Para la iglesia. 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 Entonces, ahora... Entonces, ¿por qué no se le apareció a Pedro? Pero es que, ok, aquí te va. No, por favor. Pues por alguna razón. Pero no, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar lo contrario a lo que está enseñando Pablo. O sea, eso no quiere decir que una mujer no puede, ¿cómo te explico?, tener un rol dentro del liderazgo, pero la autoridad siempre es el varón. Yo me formé en la Iglesia de Dios. Ajá. ¿Ok? Voy a hablar de la organización porque sería muy atrevido hablar de los demás, Claro. aunque he leído bastante de otros movimientos, pero voy a hablar de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios se funda en el 1886, allá por el estado de Tennessee. Y por ahí antes de los 40 o por ahí por los 40, una mujer apellidada Watson
es la primera misionera en México, mujer. Ella abre la Iglesia de Dios en México, en Ciudad Obregón, Sonora. Y la primera persona que se convierte es una mujer, la hermana Conchita de Sousa, que ya falleció. Tremendo. Y la hermana Conchita de Sousa y su esposo Noel, ellos fueron los primeros misioneros de la Iglesia de Dios en Honduras. Y invirtieron años de su vida en Honduras. Varios de los hijos de ellos nacieron en Honduras. El hermano Noel era US citizen y la hermana Conchita era mexicana. Y se conocieron en el Instituto Bíblico, creo, en Texas. Algo así tengo entendido. Pero ella fue punta de lanza de la Iglesia de Dios en tu país. Entonces, encontramos a personas como la que se encuentra ahorita en la Casa Blanca, la señora, porque yo no le puedo llamar pastora ni hermana, porque es una sátrapa vendida con estos psicópatas. Y encontramos personas como ella y en otros lugares que están haciéndole mucho daño al testimonio de la iglesia, al nombre de Jesús. Pero no son todos. Claro. Y son más los buenos que los malos. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que tú estás señalando ahorita, y estoy de acuerdo en los malos manejos y en el desorden que están causando personas frívolas que se han incrustado dentro del movimiento. Y desgraciadamente están arrastrando a muchas personas al error. Exacto. Y eso es real. Pero yo creo que Cristo vino, o sea, lo que interpreta Pablo, acuérdate que Pablo viene de una escuela muy fuerte. Legalista. ¿Me entiendes? Y Pablo trae todo eso, aunque dice todo lo pongo por basura, él viene con ese bagaje tanto cultural como de educación. El tipo trae una visión completamente a la que trae Pedro, a la que trae Priscila y Aquila, a la que trae Apolos. Muy distinto. Muy distinto. Bueno, acordémonos también, ¿verdad?, que cuando Cristo levanta a Pablo como apóstol, él ya venía predestinado por su intelectualidad, por su conocimiento. Entonces, él es el apóstol de los gentiles. Bueno, así se le conoce popularmente, el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros, o sea, de la iglesia. Y Pedro se enfocó básicamente, aunque él predicó, creo que anduvo en Roma, si no estoy mal, pero él se enfocó a los judíos, ¿sí?, en la iglesia primitiva. En la iglesia en Jerusalén. Entonces, Dios siempre ve más allá que nosotros y por alguna razón él elige a Pablo por eso. De hecho, la base teológica de Romanos la encontramos. Exactamente. Es un legado de Pablo y ves un fundamento sólido y muy fuerte. Y ahí está bien claro explicado el resumen del plan de salvación, desde el capítulo 3 de Romanos al capítulo 7. Correcto. Ahí encontramos todo. Ahí habla de que no hay diferencia entre judíos y gentiles y que Cristo murió por uno y por los otros. Es correcto. Ahí estamos claros. Pero sí, Pablo venía de la escuela de Gamaliel. Encontramos mucho rigor. Mucho rigor. ¿Me entiendes? Mucho orden. Orden, sí. De hecho, varias veces regaña a Pedro por la hipocresía, por el doblez, porque con los gentiles se hacía gentil, con los judíos se hacía judío, y andaba con esas cosas Pedro. Y Pablo le tumba el rollo, le dice, así no es, le dice, o sea... ¿Te acuerdas en la reunión donde estuvieron, creo que está en el libro de los Hechos, cuando estaban en el concilio de los apóstoles diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Vamos a establecerles los dogmas y las leyes judías o no? Y al final dijo, no, ¿sabes qué? No, que eso no aplica para los gentiles. Que no coman sangre, ni sacrificado a los ídolos, ni ahogado. Exactamente. ¿Sabes que a mí me gustaba mucho la morcilla? Hace poco platicaba con un pastor, le digo, ¿ya te gustaba la morcilla? Me dice, sí, mucho, a mí también. En Colombia desde que me convertí, no la he vuelto a probar. ¿Por eso mismo? Por lo que está en el Concilio de Jerusalén. En Colombia, mi esposa, dentro de los platos que a ella le gustan, está mucho la morcilla. A mí no me gusta, pero no por el tema de lo que dice la Biblia, sino nunca me llamó la... No, pues es que nosotros como creyentes no debemos de comer eso. Es lo único, bro. Hay muchas cosas que están ahí, pero de eso a un lado. No conozco esa parte del tema de la morcilla, pero bueno, a mí nunca... Sangre, la morcilla es sangre. La morcilla es sangre. Nosotros no comemos sangre. Ahora, el pastor, amigo mío, Rafa, tú dijiste esto, lo voy a citar. Él dijo, Sergio, pero
ellos se referían a la sangre. Ya ves que hay gente que se come la sangre se toma la sangre de los animales recién sacrificados. Como rito, exactamente. No como rito, porque dicen que tiene muchos beneficios curativos y otros como rito. Yo ni de ninguna de las dos. De esa nunca le he entrado y de la morcilla pues ya paré. No, yo nunca. De hecho, unos amigos uruguayos me dijeron hace poco, hace como un año, estábamos en un asado y era que en la morcilla, no, yo no le entro, gracias. Yo le entro a la costillita. Y ahorita que mencionas eso, a mí me gustan los asados. De hecho, me encanta. Estoy rodeado de muchos amigos argentinos que son los especialistas y los uruguayos también, sin entrar en polemizar. Y los brasileños también. Nadie es perfecto. Hay personas que creen que cuando se comen la carne a término medio, lo que sale ahí es sangre, pero no, esa es la proteína. Es la proteína. Pero hay muchas personas tiene que su nombre, no me acuerdo ahorita. Se me escapa el nombre. A mí también se me escapa ahorita. Pero retomando el punto de la charla, yo creo que vale la pena traer luz en todo esto. Y yo creo que en ese sometimiento de los unos a los otros, y yo hice una investigación y ya sabes, ahorita con la inteligencia artificial le das un tema y te desarrolla bosquejos y temas. Claro. Pero a mí me gusta fluir más desde la esencia nuestra, desde lo que somos, desde la experiencia. Hablemos de nuestras casas, bro. En mi casa, por ejemplo, mi mamá era una administradora espectacular. Yo les comento a mis hijos y les comento a mis amigos, en la casa había 5 comidas, bro. ¿Al día? Al día. Y yo hoy, a esta edad, digo, ¿cómo le hacía a mi mamá? Porque desayunábamos tempranito antes de irnos a la primaria. Para los que iban en la tarde a la escuela, porque yo después de la primaria fui en la tarde a la escuela siempre, había lo que le llamamos en México un almuerzo, que aquí se le llama brunch. Ok. La comida del mediodía, una merienda como eso de las 5 de la tarde con el cafecito con pan. A esos nosotros también. Y la cena. Y por todo el tiempo, así fue. Hasta que yo me casé y ya me vine por los Estados Unidos. Entonces, es enorme la tarea que hacían nuestras madres en aquellos años. Papá tenía sus funciones. Cuando yo nací, él ya estaba jubilado. Y a mi papá le gustaba el trago, entonces él se desaparecía como al mediodía y ya regresaba como a las 5 de la tarde entonadón. Tocadón. Sí, entradón. Y se dormía, se despertaba a las 6 queriéndolo hacer de emoción y pues era como un ritual. Así crecimos. Pero fue un hombre responsable, un hombre que no quería que trabajáramos, quería que estudiáramos, enfocado en la educación. Un hombre que me inculcó la lectura desde muy chico y fue pitcher de béisbol, muy bueno. ¿Sí? Sí, por eso él quedó de planta en Petróleos Mexicanos. ¿Y vos por qué tomaste el gusto de jugar básquetbol? Porque nosotros crecimos en la infancia en una plaza en donde, pues cuando yo estaba en quinto de primaria, se construye una cancha de básquetbol y pues hubo un auge en ese tiempo y llegaron jugadores de Liga Mexicana y llegar a jugar a esa cancha. Entonces, pues uno empieza a tomarle pasión a eso y desde como sexto año yo empecé a jugar básquetbol y ya para la secundaria, pues ya jugaba muy bien. Y todavía este tiempo, lo que pasa es que uno no encuentra con quién jugar, pero yo todavía juego bien. ¿Sí? Sí, en donde hemos vivido, que hemos tenido canchas, ahí se ponen unas retas buenísimas y después la carne asada y pasarla rico. Yo sigo disfrutando del fútbol todavía. Sí. Y el fútbol no es que no le sepa, o sea, yo le sé, o sea, juego mejor que muchos que mejor dicen que Chicharito. Bro. Pero en todo esto siempre yo creo, estamos viviendo un tiempo en el que esos tipos que nos gobiernan quieren llevar a la sociedad a un retroceso. Yo no creo en el cristianismo nacionalista, eso no debe de existir. Porque yo creo que el que se acerca a Cristo debe de ser porque quiere y porque lo ama. Claro. Y porque está agradecido. No porque te obliguen a que creas en Dios. Nosotros no somos musulmanes, nosotros no estamos en esos países como Afganistán o como Irán, no nos vayamos tan lejos. Mira lo que está pasando en Irán. Pero en Irán hay católicos, en Irán hay cristianos. Y por supuesto hay una fracción musulmana chiita muy radical. Extremista. Extremista, muy fuerte.
que a la gente que está ahí, pues es casi obligado, ¿no? Sobre todo en las regiones rurales, es una cosa horrible porque todavía apedrean a la gente si la encuentran culpable de algo, especialmente a las mujeres. Entonces yo creo que todo eso, en donde no ha cambiado, debe de cambiar. Y tampoco apoyo, por ejemplo, todo ese lado oscuro del feminismo que están sacando tanta idiotez en la Ciudad de México con esas marchas desordenadas que no tienen nada que ver con añadirle valor a la mujer. Muy por el contrario, lo denostan. Es más, encontramos que mucha persona LGBT es la que se encuentra dirigiendo esas marchas. No son en realidad mujeres serias. O sea, se han trastornado los movimientos y se han desvirtualizado, ¿me entiendes? Y se han llevado hacia otro lugar que no es. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia, cuando el varón pierde el eje, el liderazgo, es cierto, va a haber mujeres que van a tomar esa rienda. Pero existe esa parte que tú dices en donde la mujer, de una manera subliminal o directa, se ponen a manipular y a mangonear de una manera como caciques casi, lo que es la iglesia, y así no funciona. Pero esto pasa en los dos bandos. Sí. No es exclusivo de la mujer. ¿Sí me explico? Sí, claro. Otra vez, como te decía, yo pienso que la mujer tiene un rol importante siempre y cuando se haga bajo una autoridad delegada. Esa parte sí yo la comparto. Como dije de un principio, lo que no comparto es que sea la mujer la que ejerza autoridad. Ahora, si no que mande. La que mande, a eso me refiero. La que mande. La que mande. Por ejemplo, tú sabes que Pablo, no recuerdo en qué pasaje bíblico enseña, que por ejemplo los hombres se ministren o el varón se ministren con hombres y las mujeres bueno, con mujeres. Eso es algo prudente. Prudente, exactamente, exactamente. Entonces te imaginas que sea la mujer, y otra vez, en el ejemplo, que sea la mujer la cabeza de la iglesia. La Biblia no vas a encontrar en ningún pasaje que te diga que X o Y mujer es la cabeza en una iglesia. Sí hay vasos especiales que fueron utilizadas como profetisas, como evangelistas, que eso el Nuevo Testamento nos habla en la repartición de dones del Espíritu también, ¿verdad? Que están los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, y ahí es para todos. Sí. Porque Dios reparte los dones para todos. Para todos, sí. ¿verdad? Pero eso, a tener una labor ministerial, ya cambia la cosa, porque, por ejemplo, yo no encuentro en la Biblia a nadie que sea apóstola. Es que no existe ese título. No existe ese título, pero hay congregaciones. Por ejemplo, no sé si cometería una imprudencia. En Honduras hay varias apóstoles. Sí, claro. Aquí mismo en Utah. Aquí no hay nadie. No existe eso. Pues serán ellas las que se nombran. Exacto. Ahí quería llegar. Y otra vez, no es nada... Es como cuando dicen las mujeres y ahí vas y lo escuchen, que se diga bien y se diga recio. Aquí dicen que son influencers, no es cierto. Un influencer debe de tener más de 15 millones de seguidores. Aquí nadie tiene eso. Pero bueno, volviendo al tema, el ejemplo, a la congregación donde me dio una de las razones por la que me desligué de ahí, es porque ya viendo justamente esta parte del esquema o de la estructura organizacional, cuando vos ves que existe la figura de apóstola o la apóstol, yo en un principio no me había caído, no sé qué me pasó, la verdad. No me caí el 20. Y no es porque se trate de la persona que ostente ese cargo, sino que no hay ninguna figura. Es más, estoy seguro que ni sabe esta persona cuál es el rol del apóstol. ¿Verdad? Hoy en día vemos mucha apostolitis, hasta en los hombres, que se autodenominan. Y lo ponen como un ministerio por encima de los demás. La Biblia no habla de que uno es más que el otro. En el orden ministerial, el apóstol es el que sienta doctrina. Es el más importante. Bueno, y después del apóstol están los pastores y los evangelistas. Me das el texto porque eso no lo he leído todavía. Está en Efesios, en la impartición. Bueno, de los ministerios. Lo voy a revisar. El orden. Lo voy a revisar. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Menciona los 5, pero no me acuerdo que lo mencione. Sí. Ahora, te voy a decir qué son los apóstoles en este tiempo. Son los misioneros. Exactamente, porque son los apóstoles que se encuentran en el campo misionero abriendo obras en donde no existe nada. Tú sabes de dónde viene la palabra apóstol, ¿verdad? Viene del griego apostolos, que significa ser enviado. Exacto. Entonces,
ahí el ejemplo que estás poniendo. Los misioneros son personas delegadas que son enviadas para ir a enseñar, para ir a sentar y doctrina. no cualquier persona tiene ni la capacidad, ni el carácter, Ni el valor. ni el valor para entrarle a ese terreno. Así es. O sea, no es fácil. tú sabes lo que es llegar a una ciudad donde no conoces a nadie Claro. y que te dicen, aquí es donde vas a empezar. Aguantar hambre. O sea, yo lo sé. Sí. Yo lo he experimentado eso. O sea, cuando la gente habla de la... Aquí es donde yo choco con la gente que predica prosperidad y esas cosas. Aquí es donde no saben, o sea, no entienden una pizca de lo que dicen, porque en la Escritura encontramos en Hebreos, en el capítulo 11, casi al final, bro, que muchos de ellos fueron perseguidos, fueron aserrados, bro. Anduvieron huyendo de aquí para allá, bro, en cuevas, devorados por los leones, en el circo, quemados. Y o sea, la Biblia no dice que nosotros vamos a andar en un Rolls Royce, en hoteles de 5 estrellas y Así codeándonos con una bola de me tengo que frenar, bro, porque a mí me da mucho coraje todo esto. A mí también. Porque yo tengo un celo por las cosas del Señor. Exactamente. Bueno, no vayamos tan lejos. El ejemplo que te ponía, imagínate una congregación de tal vez ni 200 personas, donde en el pastor anda un carro de 80,000, 120,000 dólares y pues antes se recolectan fondos para pagar la renta del edificio. Eso no me parece coherente. Y no. Sin trabajar. Porque eso es lo otro también. Hay algunos que no les gusta trabajar. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Pero hoy en día, mira, yo estoy de acuerdo y te voy a poner como ejemplo donde yo me formé. El pastor Germán Ponce, a quien le mando un saludo, si es que en algún momento él... Le vamos a mandar el podcast al pastor. Yo me encargo. Él era gerente general de una compañía extranjera de metales ahí en Honduras. Comenzó él en el garaje de su casa. La congregación primera fue su esposa, sus hijos y el vecino. Con el tiempo fue creciendo. Después pasaron a rentar un local un poco más grande para unas 50 personas. Después rompieron paredes y lo extendieron, ya eran 100 personas y así fueron creciendo. Y él todavía seguía con su trabajo secular y con la iglesia, con la responsabilidad de la iglesia, que en la iglesia hay mucho trabajo. Pero en un momento que la congregación empezó a crecer tanto, cuando eran más de 600 o 1,000 miembros, que ya necesitaba él ministrar, luego empujar el proyecto que tenían de emprender una radio y todo, ya eso le absorbía demasiado tiempo. Es trabajo full time. Y no se daba abasto, ¿no? Entonces el concilio de ancianos de la iglesia le propuso, pastor, ¿y por qué no se dedica al 100% y le vamos a conseguir un sueldo, digamos, en base a sus compromisos, a sus necesidades. A sus necesidades. Y así fue. Y con el tiempo fue creciendo más. Después abrieron un canal de televisión y ahora es una congregación el edificio que tienen ahora es un edificio de 15,000 personas. Entonces, o sea, hay coherencia en eso. Pero, bro, vas a ir a una congregación de 100 o 200 ovejitas y en carro nuevo, sin trabajar, vos decís, ¿de dónde sale esto? Entonces, yo también soy celoso de esas cosas y la verdad... Estoy de acuerdo con vos. El ministerio no es para enriquecerse, es para dar todo por las ovejas. Uh-huh. El buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Pero hay algunos, ¿verdad? O muchos que más bien le sacan la lana a las ovejas, hablando en sentido figurado. Las trasquilan. Las trasquilan y le sacan la lana. Entonces, sí, es triste. ¿Van a dar cuentas por eso, bro? Claro, así es. Ellos van a dar cuentas. Ellos y ellas van a dar cuentas. Hay un texto, no me acuerdo dónde está. Pregúntame. Hay un texto, no sé si en Isaías, donde le da lo que les espera a este tipo de ministros, o de disque ministros, ¿verdad? Cuando tranquilan las ovejas. O sea, darán cuentas. Todos vamos a dar cuentas de lo que nos ha tocado hacer y la responsabilidad que hemos tenido con el nombre de Jesús. Así es. O sea, le conocimos... Cuando conocimos a Jesús, encontramos todo. Y en ese todo que encontramos, se nos perdonaron tantas cosas y se nos dio el privilegio de ser enviados de Él para hacer su obra. Y de todo eso vamos a dar cuenta. Así es. De los que se alcanzaron y de aquellos que ignoramos
por andar afanados por otras cosas. Así es. Yo, así como tú dices, yo he sido pastor, he trabajado para la iglesia, soy técnico de aire acondicionado, tengo mi licencia para seguros de vida. O sea, cuando se cerró la iglesia por las decisiones que tomamos de cerrarlas, o sea, yo no me quedé como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, yo sé trabajar. Claro. Yo sé hacer, soy productor de podcast y siempre ando figurando y buscando cosas que hacer. O sea, soy así. Ahorita el mismo Pablo trabajaba. estaba con dos de mis hijos y les dije, ahorita vengo porque voy a grabar con un amigo ahorita un tema muy interesante. Y ahorita regresando voy a pasar un buen tiempo con ellos. Y así es, ¿me entiendes? Pero el asunto es que no paramos. Hay gente que si se les acaba la chamba de la iglesia, se quedan sin hacer nada, bro, y se mueren de hambre. Sí. O la van a pasar muy mal. Sí, así es. Desgraciadamente la van a pasar muy mal. Porque no se prepararon, no se capacitaron. Así es. Pero yo creo que más que nada, y capto la esencia del comentario por el que iniciamos esta plática, y la esencia fluye más del desorden que de la capacidad o del reconocimiento de que la mujer sea capaz. Así es. Encontramos a Amy McPherson de la Iglesia Cuadrangular, otra mujer muy grande, con sus defectos, pero su legado es más grande que sus imperfecciones. Encontramos a Kathryn Kuhlman, también una mujer rara para mí, pero usada por el Espíritu Santo de una manera espectacular, a la señora Joyce Meyer. Y hay tantas personas, pero también encontramos, y aquí sí yo lo digo sin problemas, a la esposa de Guillermo Maldonado, que lejos de edificar el cuerpo de Cristo es un desorden. El que la profeta, la que... No, yo no creo en eso. Y bueno, paisanos tuyos, ¿no? Sí, él es paisano. Ella es colombiana y él es hondureño. Él es hondureño, sí. Mira, al principio yo lo miraba a él, pero ya después habían cosas que lo llevaba a la escritura y no, esto no es así. Cuando hablaba mucho de la prosperidad. Y mira, la gota que derramó el vaso fue que él una vez se metió en temas políticos. Me acuerdo que hizo un viaje a Honduras. Él es de los que anda orando por el presidente. Exactamente. Entonces ahí con el presidente que en Honduras, el presidente Hernández, Juan Orlando Hernández, violentando la Constitución, volvió a participar para una reelección cuando la Constitución no lo permite. Es como lo de México, sufragio efectivo, no reelección. Ajá, y este señor fue y le dio el visto bueno. ¿A cuenta de qué? Entonces ahí digo, no, este tipo es un falso. Aquí lo que están haciendo es violando la Constitución todos los días. Y estos los apoyan y van y oran por ellos. Me acuerdo de los profetas que se acercaban en el tiempo de Micaías, cuando oraban por Acab y le decían, no, tú vas a vencer, tú vas a lograr, tú vas a hacer. Y cuando venía Micaías les decía, no, lo que estás haciendo está mal. ¿No te acuerdas cuando, a mí me gusta mucho, mira, después de Jesucristo, mi personaje favorito en la Biblia es David. Yo me identifico mucho con la vida de David. A veces, parafrasear un poco, digo, ¿será que yo me reencarné David? No, pero son bromas. Pero me encanta mucho ese personaje. Sí, ¿Te acuerdas cuando le estaban dando golpe de estado el hijo? Creo que Absalón. Creo que se dio uno de los... ¿Cómo se llama el consejero que tenía David que se fue con Absalón? Abner. Él era el general del ejército. El consejero. No me acuerdo. Era Abner y el otro era Se me escapa el nombre. ¿Será que lo puedo buscar rapidito? Sí, pues ahí está, de volada, sales y lo preguntas a sus consejeros, los generales de David, son dos. El general era Abner, el general del ejército, pero el consejero de David... Pero es una escena muy, sí, claro, muy interesante. También. Y ese consejero es el que se ladea y se va con Absalón y que le... Exactamente. Aitofel. Se fue con Absalón y le dio el visto bueno, imagínate, y todo lo que hizo Absalón después, a lo que conllevó eso. Entonces, pues no le duró. Sí, exactamente. Pero vemos hoy en día que hay muchos de esos. Metidos en políticas o inclusive, vaya, pues ya no estamos saliendo un poco del tema original, pero es válido, es algo que... No pasa nada, estamos en lo mismo y la audiencia está recibiendo y está aprendiendo porque al final del día todo esto es para crecer. Claro. Todo esto es para crecer y para aprender. En lo que encontramos ahorita nosotros y lo que estamos viendo ahorita con este gobierno y con todas las cosas que se están dando aquí en este país, no es otra cosa que tipos que están como las focas del circo repitiendo lo que les dicen. O sea, la gente rechaza la capacidad del pensamiento crítico y de cuestionar por el miedo a una represalia o X cosa. A mí me gustaba mucho el estilo profético, ya que, bueno, estamos metiendo en otro campo.
El profeta Natán, que era el profeta que estaba en los tiempos del rey David, Sí. él usaba Era mucho... uno de los profetas. Uno de los profetas. Él usaba mucho las analogías. ¿Te acuerdas cuando aquel cometió pecado y se acostó con Betsabé? Yo contando la historia de alguien que tenía una Un ovejita. pastor. Ajá, se fue y le fue directo, ¿no? O el mismo profeta Samuel en los tiempos del rey Saúl le dijo, así como tú desechaste la instrucción del Señor, Él te desecha como rey de Israel. Hoy, así de crudo. Y así debería ser hoy en día, pero vemos muchos borregos, ¿verdad? Mal llamados ministros, que por el billete se venden. Fíjate, hace años leí en un libro de Max Lucado el cuestionamiento de por qué Dios mató a Usa. Y Uzi, Usa se llamaba. el que venía con el arca del pacto. Exacto. Ok. O sea, ¿por qué Dios lo mató? Y Ese es un buen tema también. y le pregunta a un teólogo judío, cristiano, evangélico, ¿por qué Dios mató a Usa? O sea, en realidad la intención no era mala. No era mala. No, pues por el arca se está cayendo, Detenerla. pero la instrucción es, el arca no la puede tocar más que los levitas. Así es sencillo. O sea, Ese era el modelo. ese es el modelo. Ese es el modelo. O sea, si estuviera el arca, tú y yo no podríamos estar cercas. Exactamente. Y acuérdate que la traían en una carreta, como la instrucción era en los hombros. Para mí toda esa paja que se sacan hoy de traer cuestiones judaizantes a nosotros los latinos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. De acuerdo, al 100%. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y ese es un tema... Si hoy, si alguien encontrara el arca, porque el arca nadie sabe dónde está, Nadie sabe. Se supone que está debajo de los escombros del templo de la mezquita. de la mezquita. Bueno, si apareciera, o sea, nosotros ni a los atrios tenemos chance de entrar. No, Ese es el orden. ese es el orden. Ese es el orden. Nosotros ni a los atrios Solo los tenemos levitas. chance de entrar. Solo los levitas. Y el sumo sacerdote es el que va a entrar. Al lugar santísimo. Y ese es de la tribu de Leví, no es nadie más. El único que rompió, y mira que trajiste este tema, el único que rompió todo formato y que figura de Cristo fue el rey David. Si vos ves, él bajaba al tabernáculo y entraba al lugar santísimo y él era de la tribu de Judá. Él no tenía, él vino a romper David, todo David formato. no entró al lugar santísimo. ¿A adorar? Al lugar santísimo no. Lo voy a buscar y te prometo mandártelo. ¿Por qué Dios mata a Usa? Le dice este teólogo judío a Max Lucado, le dice, esa pregunta la estás haciendo incorrecta. La pregunta no está bien formulada. No se pregunta por qué Dios mató a Usa. La pregunta es por qué Dios a nosotros hoy nos permite vivir con tanta irreverencia y con tanta falta y con tanta bandidaje y con tanta mentira y con tanto fraude y con tanta pretensión de ser lo que no son. ¿Por qué Dios hoy a nosotros nos permite vivir? Y es donde entendemos que estamos en un tiempo diferente. Gracia. Estamos en la gracia. Y antes estamos en la ley. ¿Sí? Y eso, para el que nos está escuchando, que estamos hablando de la gracia, eso tiene un fin. Empezó cuando Cristo asciende al cielo, muere en la cruz y asciende al cielo. Y más pronto que antes, eso se está acercando el día, claro, en que ese es lo que se le llama la dispensación o el tiempo de gracia se va a cerrar. Se va a terminar. Ese es un ciclo que se va a cerrar y cuando se cierre, las cosas se van a poner de otro color. El crujir de dientes. Así sí, es. Muy bien. De acuerdo contigo. Ahí en esa parte, imagínate que una vez escuché a una muchacha, supuestamente denominada pastora, que dijo que era porque Usa estaba en pecado. Y yo escuché y fue, ¿no? Y digo yo en mi cabeza, y esa es otra de las barbaridades que yo no sé de dónde se saca. O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que él estaba en pecado? No, simplemente él violentó un modelo. Así como desobedeció. Exactamente. Y ahí es donde se cumple lo de la ley. Y hoy, tú sabes, el arca representa la presencia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que tenemos libre acceso al trono de gracia. Uh-huh. Hoy en día. Después de que Cristo, cuando Cristo murió, que se rasgó el velo. Así es, así es. Y ese es el acceso. Sofonías 3:17, y con esto vamos a terminar. Y voy a poner una rola que me gusta mucho cuando terminemos. Eso lo van a encontrar en YouTube y en el podcast. Sofonías
en el 3:18, Sofonías trae una profecía de juicio a Israel muy fuerte, por el pecado y por la desobediencia. Pero al final, en el verso 17 del capítulo 3, les dice, vamos a leer. Sí, mirémosla. Porque está muy bonito esa parte, y con eso quiero cerrar este buen tiempo que hemos estado teniendo aquí. Vamos a ver Sofonías, es con Z en esta Biblia, aquí estoy. 3:17. En el 17 yo estoy con la versión Nueva Internacional, y dice en la versión Nueva Internacional, porque el Señor tu Dios, dice, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Amén. En medio de ti. Él no está allá ni acullá. El otro día le decía al pastor en la iglesia que me congrego, el pretender que cuando nosotros nos vamos del templo, la presencia se queda en este altar, es un error garrafal. Claro. Él está en medio de nosotros. Claro, y mira, habita en medio de nosotros. Qué bueno que trajiste ese tema, porque muchas veces hay personas que dicen, vamos a la casa de Dios. Yo me acuerdo que Diana, nuestra amiga, corrige mucho a las personas que dicen esa frase. Porque que dice, creo que Hebreos, dice, yo no habito en templos construidos de manos de hombres. Santo. ¿Ya? Entonces, Él habita en el templo. El templo es nuestro corazón. Él habita dentro de nosotros. Sí. Hay un hueco en el corazón del ser humano que es del tamaño de Dios, y ahí habita Él. Y por eso, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da el modelo a Moisés para la construcción del tabernáculo, era porque de una manera figurada, él quería habitar en medio de su pueblo, pero eso era una figura de lo que iba a ocurrir con Cristo. Pero ya el tabernáculo está aquí. Es correcto. Y es lo que lo cambia todo. Es lo que cambia todo. O sea, ya lo que vivimos en ese, o sea, no lo invalida, pero lo cambia todo. Claro. O sea, porque mucha gente me dice, no es que las leyes del Antiguo Testamento, no, es que tú en Cristo vives la ley más. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Vives la ley más. Tú debes de vivir en los mandamientos, pero no en eso de que tengo que seguir estos 10 mandamientos. No. Es implícito porque Cristo habita en ti. Así es. ¿Ven? Así es, amén. Pues esta ha sido una plática muy buena. Mauricio, yo espero que no sea la última. Vamos a prepararnos con más tiempo y vamos a tomar un tiempo para compartir y traer a la gente pues cuestionamientos como el que planteaste en Facebook. Al final del día, yo creo que Dios nos ha llamado, y esto lo dice Pablo, lo que te decía hace un rato en Efesios 5, Dios nos ha llamado a nosotros a someternos los unos a los otros en un orden, en roles, en jerarquías, y en el respeto y en el amor del Señor siempre. Así es. Yo para finalizar había apuntado algo aquí en mi soporte. ¿Sí? La Biblia no enseña la inferioridad de la mujer de ninguna manera. Y esto lo hemos venido hablando a lo largo de toda esta plática, esta charla, sino que Él nos enseña el orden. Lo que hablamos del caso de Usa, hay un orden, hay un modelo. Cuando Dios le da el modelo del tabernáculo a Moisés, Él le dio las medidas, la cantidad de bases, cómo desde cada clavo y cada pedazo de madera, cómo iba a ir ensamblado. Entonces, donde no hay orden, hay confusión. Y donde se rompe el orden bíblico, la iglesia pierde autoridad espiritual. Y básicamente por ahí va el comentario que hoy hice. Le puse un poco de salsa a los tacos, como te dije, pero bueno. Gracias. Es por eso que nos dice Pablo en Corintios 5:21, 1 Corintios 5:21, dice, examinémonos a nosotros mismos. Claro, así es. Para ver si estamos en la fe. Así es. Y con eso nos quedamos. Si este material es de bendición para usted, si encuentra interesante lo que platicamos, háganos un comentario, denos sugerencias y compártalo, por favor, para poder llegar a más personas. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por invitarme.